Ese coche era el SEAT 124 Sport. Duró 4 años en producción. Desapareció sin sucesor. Y durante décadas, el mundo lo ignoró de la misma manera que lo había ignorado cuando existía. Hasta que dejó de ser posible ignorarlo. Porque los que quedaban eran demasiado pocos, y los que los buscaban eran demasiados. A principios de los 70, Europa tenía una jerarquía muy clara. Los coches deportivos venían de Alemania, de Italia, de Inglaterra. Un coupé de España sonaba a broma, y era tratado como tal. Y sin embargo, Fiat había hecho algo poco habitual una década antes. Puso el proyecto en manos de su jefe de estilo, Mario Boano, el mismo que había trazado el Ferrari 250 GT Coupé. Su tarea: transformar la sobria plataforma del Fiat 124 en un coupé de verdad. No un diseño comprado, no un compromiso, una obra final. Boano diseñó cada línea como si supiera que sería la última. SEAT, fundada en 1950 como proyecto industrial del Estado, no era una empresa comercial en el sentido convencional. Era una herramienta de política industrial. España necesitaba una industria del automóvil, y SEAT era la manera de tenerla. Lo que eso significaba en la práctica era simple. SEAT fabricaba lo que Fiat autorizaba. Para el comprador español de los años 60, un SEAT era lo que había. No una aspiración. Una realidad accesible en un país donde un Alfa Romeo o un BMW eran artículos de otra galaxia económica. Eso hacía al 124 Sport algo peculiar. Era un SEAT que por primera vez pedía ser deseado, no simplemente comprado. Los ejemplares del 124 Sport se fabricaban en Italia. Lo que circulaba por las carreteras españolas llevaba el emblema de SEAT, pero detrás del emblema estaba Boano. El Alfa Romeo GT Bue de la misma época costaba más, proyectaba un estatus superior y era tratado en el resto de Europa como lo que era: un coche deportivo para entendidos. El SEAT 124 Sport apenas aparecía en los escaparates del mundo. Vivía detrás de los Pirineos, y fue exactamente eso lo que preservó su carácter. Porque mientras la competencia hacía concesiones en la exportación, SEAT construyó el 124 Sport sin recortes. Su carrocería era específica del coupé. La línea de techo era más baja, los flancos limpios, las proporciones de un gran turismo auténtico. La suspensión estaba afinada de forma más deportiva que la de la berlina. La dirección era más directa. Y la caja de cambios, 5 marchas. La primera caja de cambios de 5 marchas ofrecida jamás en el mercado español. Quien en 1970 quería 5 marchas en España tenía exactamente una opción. La primera serie montaba el famoso motor de doble árbol de levas Lampredi, de 1.608 centímetros cúbicos, el mismo que impulsaba la versión deportiva de Fiat. Luego llegó la segunda serie, la CC, con 1.756 centímetros cúbicos y un interior más refinado. Nuevo salpicadero, tapicería mejorada, acabados de mayor nivel. El 124 Sport quedaba posicionado claramente en el segmento Gran Turismo. Visualmente la CC se distinguía también por una parrilla delantera rediseñada y pilotos traseros verticales en lugar de horizontales. No era solo una actualización mecánica, era una declaración de intenciones sobre hacia dónde quería ir el coche. Precio de venta, 300.000 pesetas. En una época en la que el sueldo de un maestro no llegaba ni a la mitad de esa cifra, no era un coche para cualquiera. Era una decisión, y quien la tomaba sabía exactamente por qué. Sobre el papel, el SEAT 124 Sport partía en desventaja. Menos cilindrada que un Alfa, menos prestigio que un Lancia, sin equipo de competición oficial, sin programa internacional. Y aún así compitió, en las polvorientas carreteras de montaña del automovilismo español de principios de los 70, contra coches con mejor reputación y presupuestos más grandes. El debut oficial del equipo SEAT en competición fue el Criterium Luis de Baviera de 1972, con un SEAT 124 de 1.600 centímetros cúbicos pilotado por Salvador Cañellas. Semanas después, Cañellas ganó el Rally Race, la primera temporada, la primera victoria. Al final de ese año, se proclamó campeón de España de rallies al volante del 124. Entre 1970
y 1973, el SEAT 124 participó en 104 pruebas, cosechando 39 victorias y 96 podios. Para la prensa internacional de entonces, aquello era una singularidad española. No existía nada equivalente en la propia gama de Fiat. Se mantuvo, no por superioridad, sino por carácter. El motor de doble árbol de levas era de alto régimen y tenaz. La carrocería era lo suficientemente ligera para maniobrar en tramos estrechos. Los pilotos que conocían el coche podían sorprender a rivales que no lo tomaban en serio. El automovilismo español no era un escaparate para el mundo, pero forjaba reputación de esa manera silenciosa que perdura. En las carreteras de montaña del automovilismo español, ocurrió algo que los resultados sobre el papel no anticipaban. El SEAT 124 Sport seguía rodando cuando rivales mejor equipados abandonaban. El motor Lampredi no era el más potente, era el más fiable. En un país donde los recambios escaseaban y los talleres especializados eran pocos, eso pesaba más que los caballos. Los pilotos volvían una y otra vez al mismo coche porque no les fallaba cuando más lo necesitaban. Para toda una generación de entusiastas españoles, el 124 Sport se convirtió en el referente, no porque fuera el más rápido, sino porque era lo máximo de lo que parecía posible alcanzar, y porque se conducía como si hubiera sido construido para alguien a quien conducir le importara de verdad. Esa reputación no se compra, se gana kilómetro a kilómetro. ¿Pero qué le ocurrió a esa reputación cuando el coche dejó de existir? La crisis del petróleo de 1973 golpeó al mercado europeo del automóvil como un puñetazo sin aviso. Los fabricantes cancelaron modelos, redujeron producciones y reorientaron prioridades. SEAT dio por terminado el 124 Sport al año siguiente, sin modelo de despedida, sin sucesor. La línea se cerró sin más, 23.611 vehículos a lo largo de 4 años, y luego silencio. Los coches que quedaban siguieron rodando. Se modificaron, se subestimaron, se oxidaron, se olvidaron. Los repuestos originales escasearon, las restauraciones se volvieron más exigentes, y el círculo de quienes aún conocían el coche correctamente se fue reduciendo. Cada década que pasaba se llevaba una parte más del parque existente. Quien hoy intenta restaurar un SEAT 124 Sport se enfrenta pronto al verdadero problema. Muchas piezas ya no existen como repuesto nuevo. Los paneles, hay que fabricarlos a medida o extraerlos de otros ejemplares en desguace. Incluso restauradores con experiencia reconocen que una reconstrucción completa puede llevar años. No por el trabajo en sí, sino por la búsqueda. 2 ejemplares de aspecto similar pueden diferir hoy en valor por un factor de 5, según lo que quede original y lo que no. De los ejemplares originalmente fabricados, hoy solo existe una pequeña fracción en estado verdaderamente original e impecable. La mayoría ha desaparecido. Algunos duermen en garajes, a la espera de alguien que entienda lo que tiene delante. Los ejemplares que aparecen hoy en el mercado fijan el precio de todos los que ya no aparecerán nunca. Los coches clásicos no se vuelven valiosos por ser antiguos. Se vuelven valiosos cuando 3 cosas ocurren al mismo tiempo. El número de ejemplares conservados cae por debajo de un nivel en el que encontrarlos deja de ser fácil. La calidad de los ejemplares restantes empieza a divergir, y una nueva generación de compradores reconoce lo que las anteriores habían pasado por alto. Una berlina SEAT 124 del mismo año de fabricación se puede encontrar hoy por una fracción de lo que se pide por un 124 Sport, aunque compartan plataforma, motor base y año de matrícula. Los precios de anuncio actuales en plataformas españolas de clásicos sitúan los coches de proyecto a partir de unos 8.750 euros, y los ejemplares en condiciones de circular comienzan en torno a los 13.500 euros, como precios de oferta, no como valores de subasta confirmados. Los coches verdaderamente originales rara vez aparecen en anuncios públicos. Cambian de manos entre conocedores, y los precios que se pagan no siempre son del dominio público. El mercado no paga por el año de fabricación. Paga por el motor de doble árbol de levas, por la caja de cambios de 5 marchas, por la carrocería de Boano y por el hecho de que cada vez quedan menos. Y cada vez más personas saben por qué eso importa. Entre esas personas hay cada vez más compradores de fuera de España.
El clásico español vivió durante décadas a la sombra del italiano y el alemán. Eso está cambiando. Coleccionistas de Francia, Alemania y Reino Unido están descubriendo lo que el mercado local lleva años ignorando. Y el 124 Sport es uno de los primeros en beneficiarse. Porque combina pedigrí de diseño europeo con una historia de competición verificable y una producción lo suficientemente pequeña para que encontrar uno limpio sea ya una búsqueda seria. Durante décadas se veía el emblema y se dejaba de mirar. Se leía el nombre SEAT y se esperaba lo ordinario. Lo que había detrás, la carrocería de Boano, el motor Lampredi, la historia en competición, el posicionamiento Gran Turismo, pasaba desapercibido para quien no estuviera aquí y no lo viera con sus propios ojos. La consecuencia de ese error es hoy cuantificable. Quien compró uno en los años 90 o en los 2000 por poco dinero, tiene hoy entre manos un coche que cotiza en otra liga. Quien miró para otro lado no tuvo segunda oportunidad. Quien compra hoy un SEAT 124 Sport en buen estado, no compra una sensación de nostalgia. Compra un documento. Una prueba de que Mario Boano tampoco hizo concesiones en la producción en serie. De que un fabricante público bajo licencia Fiat fue capaz de poner en la calle un coupé deportivo auténtico. Y de que en España, a principios de los 70, se fabricó brevemente un Gran Turismo que se ganó su reputación en carreteras de montaña, no en folletos publicitarios. Esos coches no se vuelven más frecuentes. Los coleccionistas que ya lo saben están buscando. Los que aún no lo saben, están leyendo esto ahora mismo. La historia del automóvil español tiene más capítulos de los que se cuentan habitualmente. Si quieres conocer el siguiente, ya sabes dónde estamos.